El agrado de presentar mi proyecto final de graduación, que como ya mencionaron se titula Evaluación de medidas de mitigación de olores en un tanque de homogenización de la planta de tratamiento de agua residual de la UCR Finca 2, sede Rodrigo Facio. Mi nombre es Brittany Ramos Castellón y mi tutora fue Mariluz Barrios Hernández. Además de agradecer al Tecnológico de Costa Rica y a todos los docentes de Ingeniería Ambiental, me gustaría agradecer al Grupo ProANSA, quienes brindaron los insumos para realizar esta investigación. En esta presentación vamos a tener este contenido, iniciando por introducción y objetivos, luego marco teórico, metodología, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones, y finalmente un tiempo para preguntas y comentarios. Introducción y objetivos. Las plantas de tratamiento nos brindan saneamiento y además nos ayudan a proteger los recursos naturales. Sin embargo, pueden tener la problemática de generar malos olores. Esto puede generar molestias y rechazo social. Por lo tanto, es importante abordar esta problemática y esto se puede empezar identificando los olores que se generan. Esto se puede realizar por análisis químicos o por análisis sensoriales. Luego también es importante identificar cuáles son los procesos que generan estas unidades. En el caso de plantas de tratamiento de agua residual, serían las unidades de tratamiento. Y una vez identificados estos dos puntos, generar un plan de acción que pueden incluir medidas de mitigación, planes de tratamiento, formas de captura o de dispersión de los olores. En este trabajo vamos a abordar la problemática de olores para la planta de tratamiento de agua residual de la UCR, Finca 2. Esto mediante un estudio de la percepción de olores, específicamente en el tanque de homogenización, que previamente se ha identificado que esta es la unidad que genera problemática en la planta. Se le van a aplicar 4 medidas de mitigación diferentes, que todas tienen el objetivo de prevenir la formación y la emisión de deodorantes. El objetivo general de esta investigación es evaluar la respuesta a corto plazo de la aplicación de 4 medidas de mitigación de olores en la unidad en estudio. El objetivo específico es determinar medidas de mitigación de olores que sean aplicables a esta unidad. También comparar las medidas de mitigación de olores, aplicándolas y darles un seguimiento a corto plazo con los parámetros físico-químicos del agua de la unidad. Y finalmente, analizar la percepción de olores de las personas circundantes en los periodos de aplicación de las medidas de mitigación. Continuamos con el marco teórico, iniciando con generalidades como el concepto de odorante y el de olor. Un odorante es el compuesto químico que es responsable de la generación de un olor, mientras que un olor es la respuesta que da el sistema nervioso ante la presencia de un odorante. Como podemos ver en la figura 1, el hecho de que esté la presencia de odorantes en el agua residual y en los lodos no quiere decir necesariamente que se vaya a ver una molestia, quejas y denuncias. Para que suceda esto tienen que suceder múltiples procesos y además se ven involucrados múltiples variables para llegar a estas molestias, quejas y denuncias. El tema de olores en plantas de tratamiento ha sido muy estudiado. Se han identificado cuáles son los principales odorantes, así como cuáles son las principales unidades que generan estos olores. En la figura 2 tenemos los 4 grupos principales de generar olores en plantas de tratamiento, que serían los sulfuros, los gases nitrogenados, mercaptanos, aldehídos y cetonas. Dentro del grupo de sulfuros tenemos el sulfuro de hidrógeno, que es un compuesto que se trata de evitar en las plantas de tratamiento, tanto por su mal olor como por su carácter corrosivo. En relación a las unidades que generan olores, tenemos el alcantarillado, el tratamiento preliminar y primario, así como la línea de tratamiento de lodos. Esto debido a las condiciones que tienen estas unidades y las reacciones químicas y biológicas que suceden en estas unidades. Como por ejemplo, el pH que tienen estas unidades se puede ver relacionado con la generación de olores. En la figura 3 podemos ver un gráfico de distribución de las especies de sulfuro de hidrógeno en relación a pH, y de estas especies presentes en el gráfico, únicamente el sulfuro de hidrógeno es un odorante, debido a que los otros iones no pueden ser transferidos a la fase gaseosa y por lo tanto no pueden ser percibidos como un olor. Es por esto que los olores
del sulfuro de hidrógeno tienen una mayor tasa de emisión a pHs ácidos y neutros que a pHs alcalinos. También otro parámetro que está relacionado con la generación de olores es el ORP, que es el potencial de oxidación-reducción, que es un indicador de las reacciones químicas y biológicas que están sucediendo en las unidades. Como por ejemplo, a valores menores de 100 milivoltios tenemos la formación de ácido o la fermentación ácida y también la formación de sulfuro de hidrógeno, que estos generan odorantes como los ácidos grasos volátiles y el sulfuro de hidrógeno. También estas dos condiciones están relacionadas entre sí, como podemos ver en este diagrama de Pugh-Ver, en el cual se presenta la distribución de las especies de sulfuro, más específica en relación al pH y al ORP de la unidad. En relación a la reglamentación de olores, en Costa Rica no tenemos una normativa o una reglamentación específica para los olores, pero internacionalmente sí existen. Y estas siguen por inferencia o explícitamente los factores FIDOL y los factores ICOP. Los factores FIDOL son frecuencia, intensidad, duración, ofensividad y localización, y se refieren a factores de los olores que afectan negativamente la percepción de olor. Y por otro lado, los factores ICOP son concentración, intensidad, carácter, ofensividad y persistencia, y son aquellas características de los olores que pueden ser medibles. Por ejemplo, la concentración puede ser medida por olfatometría dinámica, para la cual existe una norma de cómo debe realizarse esta prueba y requiere de un grupo especializado para detectar el olor. También puede ser detectado por olfatometría dinámica y análisis químicos para odorantes específicos. En el caso del carácter, se puede determinar por medio de evocación, por descripción por referencia o por perfiles odoríficos. Un ejemplo de perfil odorífico es la rueda de olores que se presenta en la figura 6, que es una lista de descriptores de olor que ayuda a darles un léxico unificado para aumentar la repetibilidad de los estudios, incluso cuando se estudia la percepción de olores de personas no capacitadas. Para esta investigación también se buscaron medidas de mitigación que fueran aplicables a los tanques de homogenización, también conocidos como tanques de compensación. Estas unidades tienen la función de almacenar el agua residual que entra de la planta y permite la amortiguación de cargas de choque, la dilución de sustancias inhibidoras y la estabilización del pH, y son de especial importancia para plantas de tratamiento que tienen tratamiento biológico. Sin embargo, como no se encontraron antecedentes de aplicar medidas de mitigación a estas unidades, se buscaron medidas de mitigación que se pudieran aplicar a la fase líquida, que tuvieran como objetivo la prevención de la formación y liberación de los odorantes y que hubieran sido utilizados para agua residual sin tratamiento, es decir, en alcantarillado o en pretratamiento. Se encontraron múltiples medidas como la adición de oxígeno y la adición de nitrato, que su mecanismo de acción es mediante la supresión de la formación biológica del sulfuro y otros odorantes. También la adición de sales de hierro, que es específica para el sulfuro, y lo que hace es que precipita en forma de sulfuro de hierro. También la adición de oxidantes fuertes, la adición de compuestos alcalinos que cambian la distribución de pH que mencionamos anteriormente, y aditivos microbianos que son específicos para disminuir los olores, y lo que cambian son las reacciones biológicas que suceden en las unidades. Continuamos con metodología. La planta de tratamiento en estudio es una planta de tratamiento universitaria que recibe el agua residual de edificios académicos y de investigación, es decir, de laboratorios. También es una planta de tratamiento de lodos activados y tiene un tanque de compensación en línea. Esto quiere decir que todo el agua que entra a la planta pasa por esta unidad. En la figura 8 podemos ver un plano en planta del tanque de homogenización que tiene un ancho de 1.2 y un largo de 11.3 metros, así como 5 dispersores de aire
en el fondo que están conectados con la tubería de aire de la planta. Se realizó un monitoreo de esta unidad, se realizó por 5 periodos y cada uno de esos periodos tuvo una duración de 4 tiempos de retención hidráulica, que estos se calculan dependiendo del caudal de entrada y el volumen de la unidad. El primer periodo fue el estudio de línea base, que fue el estudio de la unidad antes de aplicar las medidas de mitigación para conocer las condiciones de la unidad y la problemática de olores sin intervención. Luego se aplicó la primera medida, que fue la de aireación, en el cual se buscó mantener el ORP superior a 100 milivoltios y el oxígeno disuelto mayor a 1 miligramo litro. La segunda medida de mitigación fue la adición de cal, en la que se adicionó este compuesto alcalino para aumentar el pH de la unidad y mantenerlo en un rango de 7.5 a 8. La tercera medida de mitigación fue adición de sulfato de hierro, que es específica para la reducción de sulfuros, debido a que precipitan en forma de sulfuro de hierro, y las dosis que se utilizaron fueron de acuerdo a las mediciones de sulfuro disuelto en la unidad antes de la aplicación de cada tiempo de retención. Y la última medida es la adición de BioWish Odor, que es un producto comercial específico para la disminución de olores. Es un aditivo microbiano y se utilizó la dosis recomendada por el productor, que es de 10 partes por millón. Durante estos monitoreos se midieron oxígeno disuelto, ORP, pH y sulfuros disueltos por triplicado dentro de la unidad, en los puntos A, B y C. Y además en la zona de entrada se midió el caudal, temperatura, sólidos sedimentables, y en el caso de las medidas de mitigación que ocupaban aditivos, se midió la dosis de los aditivos. También durante todo este monitoreo se aplicó una encuesta de percepción de olores. Esto para los estudiantes y los trabajadores que se encontraban cerca de la planta, con las variables de intensidad, ofensividad y carácter. En el caso de carácter se utilizó la rueda de olores presente en la figura 10, que tiene 11 grupos de descriptores de olores. Después, al recolectar todos estos datos, se llevó a cabo el análisis de datos mediante el programa de Minitab 2019. En el caso de las mediciones de oxígeno disuelto, pH, todos los datos cuantitativos, se realizó una prueba de datos anómalos, estadística descriptiva, y se realizó una comparación de medias entre las medidas de mitigación y línea base. Mientras que para los datos de las encuestas, con los datos de carácter, se realizaron ruedas de olores específicas para cada uno de los periodos, y con los datos de intensidad y ofensividad se realizó una comparación de medianas con cada una de las medidas de mitigación y línea base. Continuamos con resultados y discusión. El primer objetivo era seleccionar las medidas de mitigación. Para esto se tomó en cuenta que tuviéramos una aplicación práctica de estas medidas en la planta, que se tuviera acceso a los recursos y también a los instrumentos para medir los cambios que generaban estas medidas en la unidad. También que existiera un respaldo teórico de los métodos de acción y que fueran aprobadas por el grupo PROAMSA. Es por esta razón que se seleccionaron las medidas de aireación, adición del producto comercial BioWish Odor, adición de cal y adición de sulfato. En el caso de adición de cal y adición de sulfato, estas son específicas para la reducción de sulfuro de hidrógeno, mientras que aireación y adición de BioWish son para múltiples odorantes. Durante el monitoreo se caracterizó el agua de entrada para determinar si todos los periodos eran comparables entre sí. En el caso de caudal se reportó un caudal entre 0.4 y 1.8 metro cúbico día, mientras que en el tiempo de retención de 7 a 30 horas. Las medidas de mitigación, los periodos de medidas de mitigación de sulfato de hierro y BioWish Odor tuvieron un caudal más alto y un tiempo de retención hidráulico menor. En el caso de adición de cal, también se reportó que el agua de entrada tenía un pH levemente mayor al de línea base y al de los otros periodos, mientras que los parámetros de oxígeno disuelto, ORP y sólidos sedimentables
fueron semejantes estadísticamente entre todos los periodos. Además, el dato de oxígeno disuelto nos señala que no hay un agotamiento de oxígeno en el alcantarillado y que en relación a su ORP es un agua residual fresca. Y en relación a los sólidos sedimentables, se encuentra que es una concentración media de agua residual. Ahí continuamos con los resultados de línea base. Durante línea base, el pH del agua de entrada fue 7.4, que no coincide estadísticamente con el pH de la unidad en este mismo periodo de 6.6, lo que señala una fermentación ácida dentro de la unidad. Además, el oxígeno disuelto no fue detectable y se tuvo un promedio de ORP de menos 130 milivoltios, lo cual señala un régimen anaerobio y reductivo que está relacionado con las reacciones biológicas de reducción de sulfato, formación de sulfuro de hidrógeno y fermentación. Además, durante este periodo se midió los sulfuros en el agua, que en el agua de entrada estuvo en el rango de 0.2 a 1 miligramo litro, mientras que en la unidad fue mucho mayor, con un promedio de 8.3 miligramos litro, lo que señala una formación de sulfuros que coincide con los datos de oxígeno disuelto y ORP que habíamos mencionado anteriormente. Ahora continuamos con la primera medida de mitigación, que es la de aireación. Durante este periodo el pH del agua de entrada fue 7.6, que coincide estadísticamente con el pH de la unidad, que fue 7.4, lo cual señala que no hay una fermentación ácida como sucedió en línea base. Y el oxígeno disuelto sí fue medible, con un promedio de 3.4 y un promedio de ORP de 143 milivoltios, lo que señala un régimen aerobio y oxidativo, y además nos indica que se cumplieron los indicadores deseados para esta medida de mitigación, que era oxígeno disuelto mayor a 1 miligramo litro y ORP mayor a 100 milivoltios. Además, hay una reducción de sulfuros en comparación con línea base. Se encuentra un promedio menor a 0.2 miligramo litro, que era el límite de detección inferior de la prueba de sulfuros utilizada, lo que indica una reducción de hasta el 98%. Esta disminución en los sulfuros, acompañado con los datos de oxígeno disuelto y ORP, señalan una inhibición de las bacterias reductoras de sulfato y además una oxidación química de los sulfuros que entran a la unidad. Continuamos con la segunda medida de mitigación, que es adición de cal, que esta medida tenía el objetivo de cambiar el equilibrio de las especies hacia el disulfuro de hidrógeno, ya que este ion no puede ser emitido y reduce las emisiones de sulfuro de hidrógeno. En línea base teníamos un pH de 6.6, que en este pH un 75% de los sulfuros totales estaban como sulfuro de hidrógeno. Con el cambio de pH debido a la adición de este compuesto alcalino, se tiene un pH de 7.7 y únicamente un 15% de los sulfuros totales están como sulfuro de hidrógeno, lo que indica una reducción del 98% del sulfuro de hidrógeno en comparación con línea base. También existió una reducción de los sulfuros totales, que fue del 89% en comparación con línea base, y esto nos señala que hay dos mecanismos de reducción de sulfuros. El primero es el cambio de equilibrio de especies y el segundo una oxidación química de los sulfuros. También cabe recalcar que durante este periodo el pH fue inusualmente alto, lo que ayudó a la aplicación de la medida, lo que hace que las dosis para otros periodos y para otras plantas de tratamientos tienen que ser ajustadas. Ahora continuamos con la tercera medida de mitigación, que es adición de sulfato de hierro, que el mecanismo de acción es de acuerdo con la reacción que está en pantalla, en la que el sulfato de hierro reacciona con el sulfuro de hidrógeno para formar el sulfuro de hierro. Y esta reacción generó una reducción del 79% de los sulfuros en la unidad, utilizando una dosis de 4 gramos de sulfato de hierro por gramo de sulfuro, de acuerdo con las mediciones realizadas antes de la aplicación.
Y esta dosis resultó ser la adecuada debido a que logró tener concentraciones residuales cercanas a las teóricas, que son de 0.5 miligramos de sulfuro de hidrógeno por litro. Además, cabe recalcar que estas dosis funcionó en la unidad, pero que se tiene que considerar la concentración de sulfuro y la de fósforo en el agua para su aplicación por periodos más extensos o en otras plantas de tratamiento. Finalmente tenemos la adición de BioWish Odor, que este periodo tuvo un caudal mayor y un tiempo de retención hidráulico menor a todos los otros periodos, lo cual es beneficioso debido a que un menor tiempo de retención causa un menor potencial de olores. También tuvo un pH de agua de entrada de 7, que no coincide estadísticamente con el pH de la unidad, que fue 6.6, lo que indica una fermentación ácida similar a la que sucedió en línea base. Y también coincide con el valor promedio de ORP, que fue de menos 105 milivoltios. Sí existió una reducción de sulfuros, debido a que se tiene un promedio en unidad de 3.5, que es una reducción del 56% en comparación con línea base. Y esto se atribuye a los microorganismos, micronutrientes y activadores de procesos metabólicos que tiene este producto. Además, se utilizó la dosis recomendada, de acuerdo con un estudio del productor, que fue en agua residual en el alcantarillado de Beijing, China, que la dosis es de 10 miligramos litro. En la figura 11 tenemos un gráfico de PUC-B contrastado con la dispersión de ORP y pH de cada uno de los periodos. Y en síntesis, lo que estamos buscando era movilizar la unidad hacia las áreas que no son dominadas por el sulfuro de hidrógeno. Mientras que en la figura 12 tenemos un gráfico de la concentración del sulfuro disuelto para cada uno de los periodos, y como podemos ver, todas las medidas de mitigación tienen una disminución en comparación con línea base, siendo aireación la mayor hasta llegar a adición de BioWish Odor. Ahora, tomando en cuenta la discusión anterior y los resultados de ambos gráficos, las medidas de mitigación de olor se ordenan desde la más eficaz, iniciando con aireación, hasta adición de cal, adición de sulfato de hierro y finalmente la menos efectiva, BioWish Odor. Ahora continuamos con los resultados de la encuesta, que son muy importantes debido a que la percepción humana tiene que ser un criterio tomado en cuenta para medir la eficacia de las medidas de mitigación. En esta figura tenemos los resultados de intensidad de cada uno de los periodos de medidas de mitigación y están medidos desde sin olor hasta muy fuerte. Lo que se estaba buscando era un cambio en comparación con línea base, y únicamente la medida de aireación lo logró estadísticamente, y eso se puede notar debido a que aireación no tiene respuestas ni en la clasificación fuerte ni en la muy fuerte, mientras las otras medidas de mitigación sí las tienen. Ahora esta figura representa la ofensividad, que es otra característica del olor, que va desde sin olor a extremadamente desagradable, y igualmente se buscó una diferencia de las medidas con línea base y únicamente aireación la logró, y eso se puede notar debido a que no tiene respuestas en desagradable ni extremadamente desagradable, mientras otras medidas de mitigación sí las tienen. Estos dos resultados de ofensividad e intensidad nos señalan que únicamente la medida de mitigación de aireación logró generar un cambio significativo en la percepción de olores. De los resultados de la encuesta también encontramos una diferencia entre la percepción de olores de los estudiantes y la de los trabajadores, debido a que los estudiantes reportaban valores de ofensividad e intensidad mayores que la de los trabajadores bajo las mismas circunstancias. Y en la figura 16 podemos ver las ruedas de olores, que son la caracterización de los olores para cada uno de los periodos.
Todas las ruedas de olores tienen un área que está dedicada a fecal y cañería, que tienen un porcentaje de área bastante similar. Y eso puede estar relacionado al contexto en el que se realizó la encuesta, debido a que todos los encuestados sabían que estaban en una planta de tratamiento y esto lo pueden relacionar con fecal cañería. También hay una disminución del porcentaje de área del grupo de azufre en relación con línea base y cada una de las medidas, que puede estar relacionado a la disminución de la concentración de sulfuros y que esto genera este cambio en la percepción de carácter de los olores. Finalmente, llegamos a conclusión y recomendaciones. Las conclusiones son las siguientes. De acuerdo con el equilibrio de especies de azufre, según ORP y pH, y la reducción de concentración de sulfuros, la eficacia de las medidas se ordena de la siguiente manera. 1. Aireación. 2. Adición de cal. 3. Adición de sulfato de hierro. Y finalmente 4. Adición de BioWish Odor. Los resultados de las encuestas de percepción muestran que únicamente la medida de aireación genera un cambio en los valores de intensidad y ofensividad, logrando probar su efectividad como medida de mitigación de olores. Además, la carencia de cambio en la percepción de olores en los periodos de aplicación de las medidas de adición de cal y adición de sulfato de hierro sugieren que los odorantes problemáticos no se limitan a sulfuro de hidrógeno. En el caso de recomendaciones, se recomienda evaluar la aplicación continua y a largo plazo de la medida de aireación en el tanque de compensación, siguiendo los parámetros de oxígeno disuelto, que sea mayor a 1 miligramo litro, y ORP mayor a 100 milivoltios. Además, se recomienda generar un plan de gestión de olores para la planta de tratamiento, para definir una meta con indicadores medibles y determinar si la medida de mitigación cumple con este objetivo, o si se requieren aplicar otras medidas de mitigación. Y finalmente se recomienda ampliar el número de participantes de la encuesta de percepción de olores para aumentar la potencia de la prueba estadística y la confiabilidad de los resultados. Son las referencias que utilicé en la presentación y muchas gracias por su atención. Abro el tiempo para preguntas y comentarios.